Bueno, buenas tardes a todos. Yo pertenezco a GEDIT, al Hospital Alemán, somos vecinos, pero estamos todos bien. Lo primero que les quiero decir, hoy va a ser una tarde-noche larga, tenemos 3 horas. Lo segundo que les quiero decir, está a disposición de ustedes la clase. Concéntrense en lo que digo, no tomen apuntes porque les dejo la clase entera. Mucha grafo, mucha info, vayamos a lo puntual porque si a ustedes va a aburrir 3 horas, imagínense a mí. 3 horas tratando de hablar de esto, que es una batería de temas terribles, ¿sí? Así que bueno, gracias a los organizadores como siempre, y como exalumno me gusta venir de vez en cuando. Después me dediqué a la gastroenterología y ahora más, pero me gusta venir a charlar un rato con ustedes. Y siempre mi enfoque es desde lo gastro, pero apuntando al médico de medicina interna, ¿sí? Los lugares que necesitan ustedes el refuerzo y por ahí la mirada del especialista. Así que vamos a, les digo, es un tour por un montón de temas que vamos a tratar de ver. Sí. Bueno, básicamente vamos a arrancar con lo que son estudios endoscópicos. Y lo que nosotros tenemos que saber es que en los últimos años, la última década, nosotros hemos ganado un montón de avances, desde lo que es NDI, que para nosotros es tinción electrónica, ¿sí? Magnificación, nosotros podemos ver el HD en Full HD y vemos mucho mejor las lesiones, y eso nos hizo que bajar los costos y que los podamos tener en mayores centros y ver cada vez disminuir la mortalidad porque llegamos a estudios de mejor calidad. Para que tengan un ejemplo, les voy a poner ahí está el mouse. Ustedes tienen en el color rosado, ¿sí? Ahí pueden verlo por ahí. En color rosado lo que van a ver principalmente es la mucosa como sería en aspecto normal, o sea, luz blanca, lo que ven ustedes, si entraran por el endoscopio de cualquier tipo de calidad. Y en el otro, la otra es una cromoendoscopía, es una tinción electrónica que les permite ver un poco más en profundidad. Pero no solo así llegamos a la cromoendoscopía, porque hemos ganado avances en todo lo que la mayoría conoce como ecoendoscopía, o sea, les pedimos prestados a los ecografistas un ecógrafo, se lo instalamos a un endoscopio y podemos tener imágenes como las que ven allá. ¿Sí? Como lo que ven ahí, que estamos viendo una imagen quística en páncreas y la ecoendoscopía que nos permite definir qué es y a través de eso hacer una punción biopsia. Como regla y como margen, dato así al pie, o sea que la mayoría va a pedir a veces alguno de estos procedimientos si no tienen gastroenterólogo a mano, cada vez que ustedes pidan una ecoendoscopía porque tienen una lesión en la vía biliar o tienen una lesión en el páncreas y la quieran biopsiar, tienen que hacer como el par radiológico, es ecoendoscopía más punción biopsia, ¿sí? Si no, los financiadores le van a dar solamente la ecoendoscopía si no le ponen la punción biopsia, y va a llegar al centro y se lo van a devolver con la ecoendoscopía, bien gracias, y la biopsia no va a estar, ¿sí? Así que hagan lo tipo par radiológico y se aseguran tener la muestra en su paciente. Vamos con algunas verdades de perogrullo, que ya las conocemos muchas, pero repasemos un poco, ya que hay que dar lo que es la endoscopía diagnóstica y algunas cosas para esto. Y en algunas partes me voy a puntuar un poco más, y ahí sí les profundizo, y en las que no, salimos porque la mayoría las hemos conocido durante nuestra especialidad. ¿Qué vamos a tener que ver cuando le pedimos a nosotros, a nuestro paciente, ¿sí? Una endoscopía? Principalmente que tenga dispepsia, si tiene dolor, malestar, ¿sí? En la parte superior del abdomen, que no calma durante los últimos 2 meses, que ustedes ya lo pudieron tratar. Generalmente el paciente que tiene la epigastralgia, esa persistente, que come, afloja y se hace persistente después de 3-4 semanas. La persistente en que aparece en un aumento súbito, bien subsifoidea, ¿sí? De los vómitos en forma cíclicos o persistentes, la pilosis y la regurgitación. Pero tenemos que tener siempre claro que nosotros podemos esperar una endoscopía, salvo que tengan las banderas rojas o los signos de alarma que tienen a continuación. Si el paciente tiene disfagia u odinofagia, si el paciente tiene pérdida de peso inexplicable, si tiene anemia por deficiencia de hierro sin una causa aparente, si tiene una hemorragia digestiva alta con hematopesis o melena o una oculta, y si tiene vómitos persistentes. Y acá me quiero detener en algo. Si el paciente tiene disfagia, estudiémoslo lo más rápido posible.
¿sí? Si su paciente tiene disfagia y comienza a perder peso, ¿tienen idea cuánto es el peso permitido antes de que tengan una intervención de soporte nutricional que puede perder el paciente? Si su paciente pierde más del 5% en un mes, debería estar en atención, ¿sí? Y si lo pierde en una semana, ya debería estar teniendo soporte nutricional, ¿sí? Como para tener en cuenta, porque a nosotros a veces nos cae en el consultorio el paciente y nos dice, hace meses que me cuesta tragar. ¿Y cuánto peso perdiste? 15 kilos. ¿Sí? Y pasa más de lo que ustedes creen. Y a veces pasa desapercibido. Y si nosotros podemos hacer una unión desde medicina interna y gastroenterología de esos pacientes, detectarlo en forma temprana, nos vamos a ahorrar muchos dolores de cabeza. Dentro de las enfermedades que nosotros podemos ver, principalmente vamos a ver lo que es enfermedad por reflujo. ¿Y qué es esa enfermedad por reflujo? Esa manifestación, pirosis o síntomas que persisten, a los que uno les pone IVP y persisten, y les sube la dosis de IVP porque les puso 8 semanas de un omeprazol, porque dijo, bueno, a ver, es lo que más barato tengo, lo que más necesidad tiene el paciente, le pongo omeprazol. A las 8 semanas viene y me dice, no ando, le aumenté la dosis y aparte la dosis famotidina, ¿sí? Y este paciente muchas veces puede tener síntomas o alguna complicación como una esofagitis erosiva o una estenosis péptica si yo lo dejo mucho en el tiempo a libre demanda. Después, nosotros lo que vamos a tener que identificar principalmente son las causas de las esofagitis, que ahora vamos a charlar en un ratito, y el principal tema es si es por reflujo, si es infecciosa, si es eosinofílica o inducida por fármacos. Después tenemos un capítulo aparte para mirar Barrett. Cualquier cosa si es más rápido, me avisan, pero la idea es dejarles esto y charlar conceptos groseros que les puedan servir en la práctica diaria. Otra de las cosas que nosotros podemos hacer con la endoscopía, podemos hacer diagnóstico, porque podemos tomar biopsia y podemos hacer identificación de lesiones, úlceras, tumores, como dice ahí, gástricos, esofágicos, las estenosis, podemos ver varices gástricas o varices esofágicas, todo esto lo conocemos. Podemos hacer biopsias tempranas para el Helicobacter, podemos ver patrones anormales. Nosotros, cuando hacemos como veían al principio, luz blanca, nosotros podemos ver, por ejemplo, en el estómago zonas pálidas. Y el endoscopista va y le toma la biopsia ahí. Y puede ver o una displasia o una metaplasia intestinal completa o incompleta, ¿sí? O puede ver atrofia gástrica. Entonces, la importancia de buenos equipos, buenos endoscopistas y saber qué es lo que vamos a ir a buscar está garantizada en los procedimientos. También pueden ser evaluaciones postquirúrgicas en pacientes con gastrectomías, ¿sí? Que hayan hecho manga, que hayan hecho bypass. En este punto me paro un segundo. Levante la mano los que sepan, primero, cuál de las cirugías bariátricas les da más reflujo a los pacientes. ¿Quién dice manga? Levante tranquilo, no hay examen. ¿Quién piensa que la manga, por sobre el bypass, tiene más reflujo? Una tímida por allá, otra señora tímida por acá. ¿Alguien más? ¿Alguien más que ve? No se las vendo. ¿Quién dice que tiene el bypass más reflujo que la manga? Dos tímidos por acá, un par de tímidos por allá, un par de tímidos por allá. Bueno, acá fueron menos tímidos, eso está bueno. ¿Saben qué? La variante anatómica que yo le provoco con el bypass gástrico les reduce la zona de alta presión y tienen menos reflujo los pacientes. La manga es pro reflujo y a las mangas hay que convertirlas porque tienen pacientes con reflujo. Otra cosa que nosotros podemos tratar son las ingestiones de cáustico. Las ingestiones de cáustico, así como las vieron en tóxico hace un par de años, son graves y la mayoría de las veces pueden producir un daño no mediato. ¿Sí? A ver, se tomó ¿cómo es? El cáustico, sí, la lavandina le produce mucha fibrosis, pero el que se tomó el desengrasante de la cocina, por ejemplo, que se tomó 1 litro, ese no le va a ir bien. Se va a tener licuefacción, el esófago va a estar bastante roto, si es que se salva. Pero el resto, la lavandina y otro tipo de fármacos van a generar mucha estenosis, y eso es lo que vamos a ir reviendo siempre con las endoscopías. Enfermedad celíaca, ¿sí? Ahora, vamos, así les hago un ping-pong porque estas son las cosas que me gusta que se lleven. La enfermedad celíaca, ¿ustedes dónde piensan que van a encontrarla? ¿En el duodeno solo? ¿En la segunda duodenal? O sea, ustedes piden a un paciente, bueno, tengo un paciente con una anemia,
¿sí? Una anemia ferropénica que no responde, o que tiene una diarrea que no responde. A un paciente con constipación y que tiene anemia, ¿ustedes le pueden llegar a pedir una enfermedad, un anticuerpo para enfermedad celíaca de gravedad? ¿Sí? Bien, recuerden que la constipación también puede estar asociada a la enfermedad celíaca junto con la anemia. Le piden solo endoscopía con biopsia de bulbo duodenalos, segunda, de la rodilla. Si el endoscopista está besado, le va a biopsiar todo lo que pueda según el tiempo que tenga. Muchas veces se ve en la rodilla duodenal también, ¿sí? Pueden tener parches aislados de enfermedad celíaca, que también les complican la existencia. De la misma manera, y si está muy apurado el endoscopista, cuando pega la maniobra para pasar a segunda, no lo ve. Para los usos terapéuticos son otros de los usos que nosotros ya conocemos, para lo que es enfermedad hemorragia digestiva alta no varicial. Eso van a tener clase la próxima semana con el doctor Fuster, así que ahí no me voy a detener, pero básicamente vemos las úlceras, vemos los desgarros, vemos las angiodisplasias, las podemos tratar por métodos combinados, podemos coagularlas con argón, como saben las bandas las podemos ligar, ¿sí? Le podemos poner epinefrina, le podemos poner un clip, podemos hacer un montón de procedimientos para todo esto. Recuerden que hay varices gástricas y esofágicas. Como decía, podemos hacer resecciones, polipectomías, extracción de pólipos, podemos hacer resecciones submucosas, o sea, nosotros podemos infiltrar la base de un pólipo, una lesión, y ir levantándola y cortándola muy despacito y dejar la submucosa expuesta, y el paciente tiene una buena sobrevida. Es más, acabo de llamar a un paciente que tengo haciendo una pH-metría, y el paciente tenía una lesión que le hicieron sobre el esófago, le hicieron una mucosectomía a un adenocarcinoma antes que hacerle una esofagectomía. Y el paciente lleva 3 años impecable con los controles. Extracción de cuerpos extraños, principalmente, ¿en qué lo vamos a ver? En niños. Ah, ok, no hace ninguno hace geriatría, ninguno se comió los dientes postizos, ¿verdad? Todos tienen pacientes de 20, 30, 40 años, ninguno tiene el abuelito que vino al quirófano hacia los dientes están en el esófago. Ah, qué bueno. Quiero ir a trabajar con ustedes, Ojo. Fíjense, prótesis chiquitas, por ahí, dependiendo de las prótesis más viejas, a veces que llevan 2 o 3 dientes puestos en algún lado o algún puente, que no se vayan, no manden a los pacientes con los dientes al quirófano por la duda, o que se lo haya tragado en casa. Y siempre la urgencia depende de cómo está el paciente y qué tuvo. No es lo mismo una pila en un chiquito, ¿sí? Una pila botón en un chiquito, y que se haya clavado una aguja, se haya comido una aguja. Así que tengan cuidado con lo que van a ver. Breve y al pasar, como para tener en casa. Viene un paciente y les dice: tengo una espina de pescado acá que me duele. ¿Ustedes no la ven? ¿El endoscopista no la ve? ¿Qué piensan que puede hacer? Barato, rápido, bonito. O sea, sería bonito, barato y barato. Y rápido. ¿Qué le pueden hacer? ¿Radiografía con qué? Salud. Con un trago de trillosón. ¿Sí? Con el ¿cómo es? El contraste oral. Ahí está, gracias. El contraste oral con un traguito de trillosón, después de teñir y fijarse a ver si tienen o no. Tienen que tener la buena voluntad del agente de rayo, pero podría ser. Fíjense en el último reloj. El reflujo y endoscopía. Hace 3 años atrás, yo había dado alguna charla acá sobre avances terapéuticos. Y aparece el TIF, ¿sí? Y el TIF no es nada menos que una cirugía para hacerles un flap, o sea, hacer una vuelta al techo gástrico, hacer una válvula antirreflujo desde adentro, ¿sí? No sé si conocen las suturas mecánicas. Es lo mismo, poner una sutura mecánica así, en pala, tipo a 90 grados, baja un poquito el esófago y lo va clipando alrededor para hacer un refuerzo. Obviamente todavía no estamos acá en condiciones de hacerlo por costos, ¿sí? Hay que entrenar a la gente, pero se podría hacer. Y el tratamiento ablativo, eso después les dejo alguna imagen para que vean, también se puede llegar a hacer. Vuelto
ahí ya más derecho hacia las enfermedades del esófago. Sabemos que la causa para el reflujo principalmente es el contenido gástrico ácido. ¿Qué no les suena acá? Contenido gástrico ácido. O sea, si yo le pongo contenido biliar, ¿no le puede generar esofagitis? El reflujo, por eso es el reflujo gástrico, principalmente ácido, es lo que nos va a dar la inflamación, es lo que vamos a ver la mayoría de los pacientes que tienen pirosis, que tienen úlceras. Está nuestra vieja y querida clasificación de Los Ángeles, ¿sí? A, B, C, D, depende de cuánto ocupemos de la circunferencia con las lesiones, ¿sí? Hoy por hoy ya está consensuado que cuando uno encuentra una esofagitis B, el paciente tiene reflujo. Y ya se lo considera como paciente con reflujo, independientemente que después le querramos hacer toda la batería de estudios, manometría, pechimetría, pero a ese paciente ya sabemos que tiene reflujo. Después busquemos por qué. ¿Sí? ¿Qué le podemos hacer a nuestro paciente? De entrada y en el consultorio, modifiquemos el estilo de vida. ¿Sí? No es lo mismo un paciente longilíneo de 1,85 que pesa 75 kilos que yo que mido 1,75 y peso 100 kilos. A mí me mandan a adelgazar, al otro pobre flaco. Bueno, vemos que comes muchas hojas duras, ¿sí? Tenemos que ver qué es lo que come y qué es lo que tienen que hacer. Tratamiento. Inhibidores de bomba de protones. ¿Cuánto le ponen a los inhibidores de bomba de protones? ¿Quién dice un ciclo corto de 4 semanas? Compran por allá, compran por acá. Hay más manos comprando. Esto está bueno, están comprando mucho acá. ¿Quién dice 8 semanas? Vamos, que el fondo ahí levantó el fondo, ¿no? Venían bajito, ahí empezaron a levantar el fondo. Para el screening de reflujo dice 8 semanas. Entre 6 y 8 semanas es lo que uno debería dejarlo. Si pese a eso, uno mantiene al paciente con reflujo. Lo que le puede decir es, mira, veamos bien, ¿te adaptaste, no te adaptaste, tuviste escapes? Si uno considera que está bien, lo puede llevar a hacer otros estudios para ver bien el tiempo. La idea principal es mantener al paciente con la dosis más baja que tolere. Y la segunda idea, que está más de una organización que yo pertenezco, que es el Club del Estómago, y nosotros abogamos por algo: uso racional de IVP. Así como tenemos el uso racional de antibióticos, usemos racionalmente los IVP. Siempre cuento en todas las charlas que doy cuento la misma cosa. Evitemos la polifarmacia en el anciano. Evitemos la polifarmacia del IVP. Porque el traumatólogo lo vio hace 5 años y le puso por un esguince de rodilla al viejito, le dijo, le voy a dar diclofenac, le voy a dar pirinol y le voy a dar omeprazol. Y arrancó. Y después fue el cardiólogo, y yo le sumo aspirina y ezetimibe con atorvastatina. Y sigue con el IVP. Y el otro, no sé, le puso clopi. Primero, si le pone clopi con el omeprazol, estamos al horno. ¿Sí? Acuérdense las interacciones del omeprazol, que es uno de los que más interacciones. Pero evitemos esa polifarmacia pobre para los pacientes que no está buena. Si tiene mucho tiempo IVP, 1, suspendamos en forma gradual. 2, estudiémoslo porque sigue sintomático. Dentro de las esofagitis, esta es una que a mí me divierte mucho, que es la esofagitis eosinofílica. ¿Sí? Estos son pacientes que en principio son atópicos y que hacen disfagia. Y muchas veces hacen impactación. ¿Sí? Entonces es el paciente que dice, ¿cómo y me atraganto? No le encontramos nada por ahí en una endoscopía, o le encontramos impactación. Saben que si un paciente se impacta y no se puede sacar la carne, o lo que sea con lo que se impactó, no vamos a ir para atrás si es muy grande el pedazo de carne, vamos a ir para adelante, lo vamos a llevar al estómago y que siga su ruta. Van a poder aparecer diferentes cosas, ¿sí? Desde la impactación, como les decía, la disfagia, van a poder ver anillos, tipo anillos traqueales en el esófago, ¿sí? Lo que se llama traquealización esofágica. Van a poder ver exudados blanquecinos que son eosinófilos invadiendo la mucosa del esófago, ¿sí? Y algunos surcos que van a ver. Básicamente por la histología nos dice si tiene más de 15 eosinófilos por campo, es positivo, ¿sí? Y acá viene la parte que a mí me gusta y donde siempre discutimos un poco los congresos. ¿Qué sería la primera línea de tratamiento? IVP. No responde,
deberíamos de hacer corticoides, ¿sí? Ahí dice, primero dice IVP altas dosis, y lo otro que podríamos hacer son corticoides tópicos. Hoy por hoy, corticoide tópico hay que mandar a fabricarlo a la farmacia, a las farmacias galénicas, ¿sí? Preparaciones magistrales. Porque lo que se manda a hacer es budesonida viscosa, tiene como una lista de preparación, me olvidé trárselas para ustedes, pero la idea es que el paciente degluta eso. Ahora, yo también le puedo decir a este paciente que tiene que hacer restricción de alimentos, y lo que está comprobado es que, como dice ahí, eliminación de 1 o 2 alimentos, lácteos, trigo, lo que está comprobado es que hay 6 alimentos que hay que sacar: lácteos, trigo, frutos secos, pescado, el tema de las frutillas, los arándanos, toda esa parte de alergénicos, el chocolate, los frutos secos dije, la soja y los huevos. Todo eso es un grupo grande, cuando, aparte que es individual la dieta. Eso ya se los recomiendo. Aparte de eso, las series que están le dan a los chiquitos más chicos que sufren esta patología mejor adaptabilidad, porque si yo les retiro más temprano todas esas cosas, más allá de la mejoría, no tienen tanto sabor en la boca, tantos gustos, tantos sabores, y se adaptan mucho más rápido que alguien que ya tiene mucho más años. Lo otro que se está usando ahora es el dupilumab, que es un biológico que va sobre la cascada inflamatoria de las interleuquinas. Acá está poco desarrollado y tiene un sesgo, que lo habíamos charlado en el congreso el año pasado, es que cuando uno mira el intervalo de confianza pasa por 1. Con lo cual, sí tiene buenos resultados en algunos pacientes, a mí no me termina de convencer que pase por 1 el sesgo, pero es una opinión personal. Lo que les decía recién, tiene un esófago traquealizado en esta imagen, ¿sí? ¿Y ahí qué les parece? Y esos son los exudados, ojo no confundírselo con la cándida. ¿Sí? Ve que es un microinfiltrado todo. Te dejo la clase, no saques esto del puente, no le gaste, no gaste. No gasten batería. Rapidito para las esofagitis infecciosas. A ver, inmunodeprimidos, VIH, trasplantados, todo. ¿Qué vamos a ver? Nuestra amiga la cándida. ¿Sí? Hoy me sorprendió mi hijo de 6 años y me dice, eso es cándida. Le digo, ¿cómo sabes? Lo vi en YouTube. No, aparte le saca el teléfono. Lo mismo. ¿Qué nos va a dar este paciente? Infiltrados blanquecinos. ¿Y cómo nos llegan a los otros pacientes? Por disfagia. ¿Sí? El paciente que nos llega con disfagia principalmente va a tener cándida si yo le veo cándida en el resto de la lengua. ¿Sí? Si yo pienso que está inmunodeprimido. ¿Sí? Yo haría esta asociación. Inmunodeprimido, lo primero que pienso con disfagia es cándida. ¿Sí? Salvo que los CD4 estén menores a 100 y que tenga otras cosas para pensar. Pero si no, yo iría por ese camino. ¿Qué le hacemos? La endoscopía, lo vemos, le tomamos biopsia y lo tratamos. ¿Qué es lo que vamos a ver en la biopsia? Las hifas. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a tratar? Con flujo. 100, 200 miligramos es indistinto, 14 a 21 días y debería revertir. Principalmente la disfagia revierte prácticamente los primeros días. Yo soy en un hospital que hacemos triple jarabe, si quieren para la disfagia con estatina y otras cosas lo pueden hacer. Y se ve así. Son un poco más grandes los infiltrados, como para que tengan esa referencia en la cabeza. Si bien hay lugares donde no van a ver la foto endoscópica de una u otra, pero en sí es más el algodonoso y tiene cuatro categorías diferentes de cuánto tenga. O sea, esto es una esofagitis por cándida tipo 1 y podemos tener tipo 4 que está todo completamente tapizado, con lo cual uno puede ver todas esas cosas. Si uno tiene CMV, los hallazgos endoscópicos que van a ser úlceras bien delimitadas, van a estar lineales, van a estar principalmente en el esófago medio distal. Los bordes de la úlcera son los que vamos a tomar nosotros para la histopatología. No nos sirve tomar del fondo vamos a tomar de la vecina que viene después y le vamos a poner ganciclovir o valganciclovir dependiendo de lo que tengamos y el contexto de nuestro paciente. ¿Sí? Esto sería un CMV.
Entonces acá tomamos de los bordes. La resina, que era el herpes, también nos genera úlceras más o menos pequeñas, pero tienen esta distintiva, el efecto volcán. Ahora les puse una foto para que lo vean. Es centro deprimido con bordes elevados, ¿sí? La otra es al revés, un poco más levantado el centro a nivel los bordes. Tenemos que hacer los cultivos virales, ver las PCRs, hacerles los tratamientos con aciclovir, por lo menos 3 veces por semana, 7 o 10 días, y esperar a ver cómo evoluciona nuestro paciente. Y acá tienen diferentes imágenes para que vean la cantidad de cosas heterogéneas que les puede pasar viendo un herpes. Todas estas son mismas imágenes de herpes, ¿sí? Tienen múltiples imágenes, desde apenas algún infiltrado chiquito, acá ya lo ven como está más excavado, y esta era la foto del volcán que les busqué porque estaba buena para tener. Después con lo que nosotros nos vamos a encontrar a veces es con el Barrett, ¿sí? Y en principio nosotros lo que tenemos que ver es que es una situación precancerosa, ¿sí? Pero, como todo en la vida hay un pero. Viene el paciente llorando y diciéndoles que tiene Barrett, y ustedes le dicen, ¿tenés un cáncer, te vas a morir? No, porque los Barrett, de todos los Barrett hay que ver, ¿tiene displasia o no tiene displasia? Arranquemos por algo. Primer endoscopía en un paciente que tiene una esofagitis, no tiene Barrett, tiene una inflamación. Tienen que ser 2 patólogos diferentes, con meses de tratamiento en el medio antes de decirle que tiene Barrett, ¿sí? Porque lo que yo voy a buscar para decirle que tiene Barrett o no tiene Barrett, lo puedo ver en cualquier otro tipo de inflamaciones severas, ¿sí? Entonces, ¿a quién le vamos a buscar el Barrett? A ese señor o señora que tiene más o menos unos 50, que anduvo mucho tiempo con reflujo, ese reflujo que nunca se trató, que nunca hizo las pautas higiénico-etarias, que se tomaba lo que encontraba por los pasillos, ¿sí? O en la farmacia, o en el kiosco de la esquina, el Lubazal, el omeprazol. Otra cosa, los prazoles ahora son de venta libre, imagínense esto, qué felicidad que nos da a nosotros. Nos vamos a encontrar mucho más de esto porque tenemos venta libre de prazoles. En general la gente, principalmente los pacientes masculinos de raza blanca, con obesidad central, ya me empiezo a mirar la panza yo, que tengan tabaquismo, sí, pueden tener tabaquismo activo, pueden tener el tabaquismo pasado, algunas veces tienen o antecedentes de adenocarcinoma o antecedentes de Barrett, ¿sí? Pueden tener cualquier cosa estos pobres pacientes, porque vamos a hacer las biopsias sistemáticas, nosotros tenemos ciertos protocolos para hacer las biopsias y todo. Podemos usar ácido acético, si tuviera el doctor Cerisoli diría Menollo, ¿sí? El vinagre de Menollo es lo que le acompañó la mitad de su vida al doctor Cerisoli, y siempre, creo que tiene que dar acciones porque siempre dice el vinagre de Menollo, yo lo aprendí de él. Y si no, ahora como les decía, con la cromoendoscopia y los métodos nuevos lo podemos ver. Les decía lo de que puede dar cualquier cosa. Hace poquito tuve una charla que presentaba un paciente relativamente joven, de menos de 70, que había tenido un Barrett, y uno lo veía en un Barrett de 5 centímetros, no mucho más que eso, y había hecho una imagen nodular sobre el Barrett, y hubo que hacerle después una terapia de bandas, porque hizo esa lesión nodular, se terminó siendo un adenocarcinoma, y se hizo una mucosectomía vía bandas, se levantó la lesión, se sacó, y ahora después les cuento con qué se quemó. Debemos detectar a los pacientes siempre, y nosotros deberíamos de tener un buen régimen, un buen registro y un buen régimen de seguimiento. Entonces, para los pacientes tenemos que detectar si tienen displasia o tienen una neoplasia temprana. Tenemos que ver si tienen sin displasia, le hacemos cada 3 a 5 años las endoscopías. Si los segmentos son cortos, lo podemos usar en segmentos cortos cada 5 años, en segmentos largos cada 3. ¿Sí? Lo de los segmentos es la cantidad de centímetros que se extiende por sobre la unión gastroesofágica. O sea, ustedes pueden tener lengüetas de 10 centímetros. Miren después una regla, piensen que el esófago en promedio, dependiendo si ustedes miden unos 70 más o menos, debe andar ahí entre 25 y 26 centímetros. Imagínense una lengüeta de 10 centímetros. Es bastante. Pueden tener lengüetas parcheadas, uno lo que tiene que ver es la displasia o no la displasia, y en función de eso hace la
las endoscopías. Displasia de bajo grado. Acá es donde yo les digo, tiene que estar confirmada por 2 patólogos, ¿sí? Porque es un paciente que le van a sumar un montón de angustia, que va a haber que seguirlo de cerca, y por ahí, si tengo un patólogo solo y un esófago inflamado, me da de más. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si la displasia es de bajo grado, intentar erradicarla. Tenemos que vigilar que no progrese, y si es la displasia de alto grado, lo mismo, 2 patólogos, hacer erradicación, que ahora les muestro con qué, y si no es posible, hay que hacer vigilancia cada 3 meses. Podemos hacer las resecciones de las lesiones visibles, los úlceros, las úlceras o los nódulos, como les decía este paciente. Si le hace la endoscopía, se le encuentra un nódulo, si ustedes lo piensan entrando con el endoscopio, la unión está hacia donde están ustedes. Acá al lado tenía un nódulo que apenas se veía, ¿sí? Un nódulo de 5 milímetros. Se clipó, se rompió y se sacó. Y ese paciente después se le hizo terapia ablativa. Ahora les muestro, no tengo idea, les muestro una imagen de que se dio la terapia ablativa por radiofrecuencia y o la crioterapia. Esas son más charlas del doctor Seisoli, de mi jefe, que se encarga especialmente de eso, que es congelar directamente sobre la lesión y que se descame. Pero lo que es ablación está haciendo lo siguiente, miren, ahí está. Ustedes acá tienen un Barrett, fíjense, este fondo que ven acá es la unión. Supongamos que este Barrett tenga unos 6-7 centímetros, miren las lesiones cuando las magnifican, cómo quedan, y uno tiene que hacerle terapia ablativa, ¿sí? La terapia ablativa es la radiofrecuencia, que no es ni más ni menos que tener un catéter, una sonda, que se puede inflar y que tiene X cantidad de centímetros, entre 4 y 5 centímetros, de lo que son paneles donde pasa la radiofrecuencia, ¿sí? No es la radiofrecuencia que usamos para de casa, está directamente para quemar, y lo que hace es generar una lesión térmica, que lo ven acá abajo. Este es otro paciente, tiene todo este Barrett, ¿sí? Todas estas lengüetas. Esto que ven acá es el balón desinflándose, y acá tienen las rejillas, que son un material que conduce, sin cobre, que lo que van a hacer es inflarse, apoyarse contra las paredes, y una vez que están ancladas las paredes, hace una descarga eléctrica. Dependiendo de la cantidad de joules y todo, es la descarga que van a hacer. Desinflan, lo vuelven a inflar, vuelven a quemar, y así de hermoso les queda su esófago después, ¿sí? Con el Barrett erradicado. ¿Qué es lo que tienen que tener en cuenta? Que son para lesiones de menos de 1000 micrones, ¿sí? No pueden invadir más de 1000 micrones la mucosa de su mucosa, y con eso les cambia la vida. Eso que ven ahí, estaba viendo el mouse acá, no sé si está ahí. Eso que ven ahí va a llevar por lo menos las primeras horas dieta suspendida. Va a llegar mucho núcleo de olfato y doble dosis de IVT, por lo menos un par de semanas. Disfagia, algo llamamos recién, pero bueno, tenemos que organizarnos con las disfagias siempre en algo. ¿Es una disfagia orofaringia o es una disfagia esofágica? ¿Cuántos de ustedes se paran detrás de los pacientes y le hacen una prueba de trago al paciente? ¿Alguno lo hace cuando tiene disfagia? ¿No? Bueno, bonito, barato. Me paro atrás del paciente, lo agarro del cuello así. Primero le aviso, porque si no el paciente, si les pega una piña, están todos su derecho. Si soy yo que no me gusta tocar el cuello, vale doble. Lo agarran así, lo palpan como que fueran a hacer una palpación tiroidea, le dan un trago de agua y le piden que trague. Tan bonito, tan barato y tan económico como eso. ¿Qué es lo que van a sentar? ¿Bajan los dos lados iguales? ¿Tiene asimetría en el trago o no? Le abren la boca, le miran la úvula está centrada. Listo, ya descartamos la orofaringe. Si no tienen ningún proceso de eso, si tienen accesibilidad a otros métodos, le piden una biodeducción, y si tienen más accesibilidad a método, le dicen al otorrino, ¿me haces un FES? ¿Te fijas cómo traga? Si se broncoaspira, tiene la disfagia y se broncoaspira. Si no, vienen con nosotros.
Entonces, cuando vienen con nosotros, las 4 o 5 cosas que le vamos a preguntar. Cuando te pasa, comes sólidos y te pasa, comes líquidos y te pasa, ¿qué maniobra haces para compensar? Hay pacientes que hacen chin down, hay pacientes que expanden la caja torácica, hay pacientes que toman soda. Todo eso me va dando diferentes cosas. Hay pacientes que tienen osteofitos cervicales y les da disfagia. Vuelvo a lo mismo. Placa de perfil cervical, mira, el osteofito está penetrado hacia adentro y el paciente te dice, siento algo acá que me raspa cuando trago. Osteofito. ¿Sí? Principalmente con estos pacientes. Ver que no sea intermitente, ver que no pierda peso, estable muy encima. Hay bastante. Nosotros somos un centro de referencia y nos dedicamos a esto. Entonces tenemos un sesgo, pero nosotros vemos bastantes acalacias en pacientes jóvenes. Acalacias que pasan 5 o 10 años al diagnóstico. ¿Sí? Una chica llorando hace menos de un año, me dice, 30 y pico años, me dice, hace 10 años que digo que tengo disfagia. La miro a la piba, la tenía con el manómetro adelante y le digo, te creo, tenés una acalacia tipo 2. Entonces, tratemos de no subestimar eso, y lo único que sí les pido, y eso se lo pido encarecidamente, no tilden a los pacientes de psiquiátricos. El diagnóstico de son nervios, no comes o tenés alguna patología psiquiátrica es el último. Se excluye todo lo otro primero, ¿sí? Porque a los pacientes les dicen, ay, no tragas bien porque estás nervioso, no comes porque estás nervioso. No, primero buscar estas cosas, después vemos si está nervioso o no. Pasa mucho, ¿no? La veda para esto, para la disfagia. Vamos a ver si tenemos causas estructurales, benignas o malignas, estenosis pépticas, tumores o lo que sea. Vamos a ver los anillos esofágicos, muchas veces son secundarios a patología por reflujo. Vamos a ver si tiene membranas, si tiene tumores. Puede tener divertículos, sí, puede tener un divertículo esofágico. Y es el que te dice, tengo disfagia y a veces repito la comida con un feo olor de varios días. ¿Cómo valoran un divertículo? ¿Se acuerdan? Trago contraste, radiología de perfil, bueno, bonito, barato, pero es fácil, dependiendo de cada uno, si está en lo público o en lo privado, pero son así, tips chiquititos. Acuérdense, los divertículos arrancan desde tener una espina de rosa, que literalmente es como tener una espina de rosa, hacer una pequeña V sobre el esófago, hasta tener un divertículo bastante grande, un centro bastante grande. ¿Qué es lo que le podemos ofrecer nosotros? Si son estenosis, los podemos dilatar, ¿sí? Sean del esófago medio o sean de la unión gastroesofágica. Para las dilataciones hay de todo. Bujías, que no son las del auto, ¿sí? Son unas varillas largas con diferentes medidas. Si alguno vio lo que son las bujías de Savary o las bujías que usaban son muy chicos. Si ven las que usaban los urólogos para hacer las dilataciones ureterales, hay gente como yo que vio las dilataciones ureterales, las estenosis ureterales, el urólogo iba y le ponía un mandrito, una bujía, y le ponía otro, bueno, esto es lo mismo, ¿sí? Unos tubos largos que se ponen como el tragasable en el quirófano, así, recto y basta ahí. Lo otro que se le puede hacer es dilatación neumática. Nosotros ponemos balones que los inflamos a cierta presión y podemos abrir los esfínteres esofágicos inferiores, ¿sí? Ojo, nosotros podemos pasarnos de rosca y eso lo reconozco, ¿sí? Podemos dilatar señores de 80 que tenemos mucha exigencia del contexto familiar y o gerencial y podemos perforar gente, ¿sí? Así que siempre todo en su justa medida. Otra cosa que pueden hacer, por ejemplo, colocar stent. Si ustedes tuvieran una patología tipo un tumor esofágico, el tumor paciente ya está fuera de toda chance, pero queremos seguir dándole un poquito de calidad de vida, podemos ponerle un stent esofágico para ver qué pasa antes de hacer la gastrectomía y todas las cosas que debería tener. Y como ven ahí está el POEM. ¿Cómo está acá? Ahí está. El POEM es una cirugía endoscópica, ¿sí? El POEM lo que va a hacer es una endoscopía donde vamos a disecar los músculos capa por capa del esófago y vamos a hacer una miometostomía transoral, ¿sí? Eso es para las acalacias.
Tiene indicación, acá es el tipo 2, no está cubierto por la mayoría de los prepagos, ¿sí? Pero es excelente indicación. ¿Cuál es la desventaja en una acalasia? Recuerden, la acalasia es cuando el esfínter esofágico inferior está cerrado, no se abre bien y genera mucha presión, dilata el esófago y mundo de cosas. ¿Yo qué hago? Abro el esfínter por la miotomía, en forma mecánica, ¿sí? Por así decirlo. Yo dejo un tubo vertical que no tiene válvula. O sea, la comida, cuando llegan estos pacientes, tienen ondas panesofágicas, el esófago empujan todo junto, no en forma coordinada, y abajo lo dejé abierto, va a tener reflujo. Si a este paciente yo no le hago una válvula de reflujo, con cuidado, va a tener reflujo. Me pidieron también que les dijera el síndrome de Marie-Weiss, lo conocemos todos, no es de la trasnochada que tuvimos en algún bar acá en Palermo, que terminamos vomitando. Recuerden, principal causa de todo esto es vómito por cambio de presión, ¿sí? Puede tener melena, ¿sí? Puede tener hematemesis y puede ser a veces esos cambios de presión algún indicador de que algo más anda mal. Yo tengo un paciente, ahora este caso no lo puse porque después van a tener lo que es hemorragias digestivas, pero yo tengo un paciente que ingresó hace muchísimos años a un sanatorio con un Marie-Weiss, a los 2 días terminó con 4 litros de sangre en el estómago, terminó siendo un de la foie, y lo único que se lo había visto en la primera endoscopia era un Marie-Weiss. ¿Sí? Entonces uno puede tener indicadores de otras patologías. Ahora, diferente del señor que se toma 5 botellas de vodka en la semana y que viene vomitando. ¿Sí? Hay que siempre poner a cada uno de sus pacientes en todo esto. La veda no sirve, vemos el desgarro, siempre es único, es lineal. ¿Sí? Puede tener babeo dependiendo de la cantidad y la presión que manejó. ¿Sí? Puede ser incluso, le podemos hacer el FORES si tenemos un vaso visible y le podemos hacer medidas para tratar las medidas generales y podemos hacerle farmacológicas más allá del IBP, podemos darle adrenalina si requeremos. Podemos ahí, como dice, sangrado activo 1B, los estigmas, podemos hacer la inyección con epinefrina, podemos hacer métodos térmicos, ¿sí? O métodos mecánicos, que son los hemoclip. ¿Alguno vio alguna vez un hemoclip? Ahí vi una pinza por allá atrás. ¿Sí? Hay uno de los doctores marcó. Directamente es como si ustedes tuvieran una pinza que nosotros la podemos disparar, como si fuera el palillo de la ropa, pero con muchos dientitos, ¿sí? Algo con diente de ratón, como una pinza de diente de ratón que les va a apretar sobre la herida. Eso les da muy buen tratamiento. O le pueden hacer embolización o arteriografía. 45 minutos quieren parar. Yo estoy abierto a su cerebro si quieren parar los 5 minutos aunque sea para relajarse. Sí, son valientes, sí. Vamos a intentar seguir un poco el camino por el intestino. Me pidieron que hablara un poco de enteroscopía doble balón. ¿Alguno tiene enteroscopía en su centro? No. Acá, vamos por partes. La enteroscopía doble balón, básico y criollo, es lo que tienen de este lado. ¿Sí? Es un endoscopio más largo que lo que hace es, básicamente, arremangar su intestino y traerlo a un punto de anclaje. Uno de los balones ancla. ¿Sí? Propulso endoscopio, inflo balón, me traigo el intestino para acá, miro. Y así lo voy trayendo, como si voy trayendo la cuerda del barco. ¿Sí? Lo voy trayendo, lo anclo, lo voy trayendo y lo voy mirando. ¿Quién es el mejor amigo o el primer amigo de la enteroscopía doble balón? La cápsula. ¿Yo qué puedo hacer? Yo puedo tener una hemorragia digestiva de origen oscuro. Paciente que tiene anemia, que tiene algo de melena, una alta normal, una baja normal, le puso hierro, se fue a la casa, le hicimos hierro sacarato, así nos gastamos y no nos dice nada el auditor, le pusimos hierro acá sacarato, le pusimos después anemidox, viene a los 10 días, nada, 8 de hemoglobina, sigue sangrando con la melena, dijeron, bueno, vamos otra vez, alta baja,
nada, y el paciente no levanta. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Estudiar una hemorragia de origen oscuro. Ahora vamos a ver enteroscopía, pero recuerden que está la cápsula, la biocápsula endoscópica para todo esto, que es esta que tienen por acá. Ahora después hacemos un apartado pequeño en esto. La indicación de la enteroscopía doble balón es para la hemorragia digestiva de origen oscuro. ¿Por qué? Porque es lo que yo les digo. Van a poder, por dos mecanismos, o anterógrada, entran por la boca con un endoscopio más largo y van trayendo a modo cuerda de barco, o entran por la cola, pasan la válvula ileocecal, ¿sí? Y van retrayendo ilion terminal, dependiendo de donde estén angiodisplasias u otras cosas que hayan encontrado primero con la cápsula. Entonces, lo que vamos a tratar de encontrar son esto que dice acá, diarreas inexplicables, o hallazgos anormales en las imágenes, incluyendo las cápsulas, las tomo. ¿Y por qué dice hallazgos inexplicables de las tomografías o las resonancias? Supongamos que nosotros tenemos un paciente que tiene un Crohn y que la única manifestación de su Crohn es árido de melena con un poquito de anemia. Colono normal, y cuando ustedes lo empiezan a estudiar dicen, che, ¿le hago una tomo? Sí, le hago una tomo y tiene un engrosamiento, no sé, de la válvula ileocecal unos 30 centímetros, 40 centímetros arriba sobre el ilion. La única manera que pueden llegar es hacer una enteroscopía. ¿Sí? Entonces, él para eso nos va a ayudar. ¿Cuál es un gran aliado de la enteroscopía doble balón? El argón. ¿Sí? Las angiostasias se las va a quemar el argón. Fíjense, no sé si están familiarizados con cómo es el tema de usar argón, pero básicamente es calentar muchísimo a punto de plasma un gas, que es el argón. O sea, yo necesito un gas y una chispa. Y lo que voy a hacer es cauterizar, voy a cauterizar la zona por quemarla. ¿Sí? Como les decía, con esto podemos hacer lo mismo que con cualquier endoscopía. Argón, epinefrina, resecciones, hemoclip. Es más, acá tengo una foto de un hemoclip. Acá tengo una resección mucosa. Así les queda el epitelio. ¿Sí? Toda la mucosa levantada. Los colores es por las sustancias que se usaron y los tatuajes para poder preparar al paciente. Y el rendimiento diagnóstico, como lo ven ahí, es bastante bueno, anda dentro del 60 y pico % para lo que es hemorragia de origen oscuro, para lo que es el dolor abdominal 84, para los hallazgos anormales anda en 80, y si tienen, una sospecha de un tumor o lo que sea, van a tener que entrar, ¿sí? Y van a tener que sacarlo de modo endoscópico. La cápsula, que es la que les mostraba recién, tiene indicaciones parecidas, ¿sí? Anemia, sangrados ocultos, enfermedad de Crohn, pero recuerden algo, la cápsula no hace biopsia. La cápsula lo único que va a hacer es, durante el tiempo que está haciendo el tránsito, darle fotos. ¿Sí? Te va a dar un video en proyección, ¿sí? De todo el tránsito que está haciendo, el intestino delgado principalmente, porque las cápsulas se activan ese tiempo, se activan el tiempo del intestino delgado. Ojo con algo. Yo hoy les había puesto más atrás la SB3 y fíjense las contraindicaciones que tienen. ¿Sí? La cápsula que vieron al principio, que se llama SB3, el modelo es más o menos el estándar. Tenemos que tener ciertos cuidados. Trastornos de la dilución del paciente, nadie va a querer sacar una cápsula de pulmón. Embarazo, hay algunos se rió, pero más vale que tengan el neumonólogo a hacerlo. Obstrucciones o estenosis y o fístulas conocidas. Y en el Crohn no se usa la SB3, se usa otra cápsula que si llega a presentar obstrucción se degrada. Yo hasta ahora casi 16 años vi una sola enterotomía por una cápsula y era por una brida. Le impactó, cerró con la brida y se hubo que operarlo para sacar la cápsula. Por eso tiene que las cápsulas tienen siempre consulta previa con el médico especialista en cápsula. ¿Sí? Es muy raro que llegue una cápsula pedida a algún lado sin tener una consulta previa para poder determinar cuál es la que necesita en ese momento.
como les digo, acá está la que conocemos nosotros como patency, que es la que se usa en los casos de retención, la que se degrada. ¿Sí? Y contraindicaciones relativas son los marcapasos, los desfibriladores. No han reportado interferencia. Ustedes piensen que el paciente traga la cápsula, la SB3, y se va con un grabador, a modo de Holt, como siempre digo para todos estos estudios, me parece grabado. Ahí parcheado como se le ponen los parches del electro, porque va a ir sensando, y el cassette es así, alto así, la grabadora, y tiene una pantalla. La pantalla se usa para qué? Las asistentes o el personal que esté a cargo lo que tiene que ver es, le dan la cápsula, lo mandan a caminar al paciente, a las 2 horas vuelve, y tienen que ver que ya haya tenido tránsito gástrico y que la cápsula esté indicada. Si no, hay que llevar a un centro de endoscopía. En general, la gente que hace esto, nosotros tenemos en Juncal casi Pueyrredón y en Ascuena casi Arenales el centro de endoscopía. Entonces, 2 cuadras se van cambiando con el paciente que siguen ayuda. Hola, ¿qué tal? Me duermen con un poquito de propofol y me pasan la cápsula. ¿Sí? Pero tiene que estar o en un mismo centro o con una distancia extremadamente corta para ver si no tienen que progresar la cápsula. Breves avances en inteligencia artificial. Hay algunos estudios que han mejorado algunas cosas, como el valor predictivo negativo. Han mejorado en algunos casos el valor predictivo positivo. Todavía faltan desarrollos, ¿sí? Y tiene mejoras prometedoras, pero todavía faltan. Hay ciertas lesiones que se están escapando y faltan porque a veces sobreestiman. Estos son modelos que hay que seguir entrenándolos hasta que dejen de sobreestimar lesiones. Breve cosa de esto, la misma empresa que hace las SB3, que es Medtronic, desarrolló un software para colonoscopía. Y lo que hace, le va mostrando al endoscopista. Nosotros lo que hacemos es miramos todo el intestino, nos vamos hasta la válvula ileocecal. Cuando volvemos, lo mismo hacemos en el estómago, vamos hasta el final de nuestro estudio, y cuando volvemos comenzamos a sacar los pólipos que vemos, ¿sí? O a tomar las biopsias, porque así la sangre no nos vicia cuando vamos para adelante, ¿sí? En la retirada es cuando se ven todos los pólipos. Bueno, el software que tienen ellos es como cuando te marca la carita, te detecta la cara del celular, con inteligencia artificial, te va diciendo, che, mirá, vení, mirá esto, mirá esto, mirá esto. Y eso ha mejorado la tasa de asertividad. En cápsula todavía están un poquito más lejos. Seguimos el viaje por nuestro intestino. Bien. Vengo bastante bien, una hora, pues ya llegamos a enfermedad diverticular, pensé que íbamos rápido. Vamos a la enfermedad diverticular, algo que todos conocemos, que todos padecemos. Dígame, ¿cuántas diverticulitis les aparece por mes? 1, 2 seguro. Y eso a veces es un dolor de cabeza de por qué internaste esta diverticulitis. No sé si les pasa. No sé si tienen la discusión que tenía yo a veces por qué internamos a la 15-1. Hay gente como yo que piensa lo mismo que yo. Si la guía dice que la 15-1 la controlan en tu casa, ¿para qué la internamos? Muy bien, hay gente que piensa igual que yo. Vamos con esto. A ver, vamos a tener aumentos de la prevalencia con la edad, ¿sí? Si bien menores de 40 tienen entre un 20 y un 20% de divertículos, y los mayores de cerca de los 60 tienen más divertículos. ¿Cuántos de ustedes saben que si tienen divertículos o no? Ninguno. ¿Alguno hizo dolor? Yo me sumo, yo tengo 46, desde los 35 tengo divertículos. Obviamente, casa de herrero, cuchillo palo, creo que hice una hinche de uno y me traté yo solo, así que no hay imagen. Hay imagen tomográfica que tengo divertículos. Este año me toca la colon. Pero bueno, 95% de las personas que tienen dieta y vivimos en el mundo occidental vamos a desarrollar seguramente por nuestros hábitos. Vamos a desarrollar en el colon sigmoide algún tipo de divertículos. Sabemos que 4 o 5% de los pacientes van a tener en algún momento su vida diverticulitis, y la hemorragia diverticular es a donde apunto, porque uno siempre le dice, uy, le duele, pero no sangró. Bueno, hasta el 15%, no es que el 100% de los pacientes
van a sangrar porque tengan diverticulitis. Recuerden que el proceso son herniaciones de la mucosa. Entonces, voy a plantearlo así participativo. ¿Quiénes piensan que solo le va a pasar a los constipados las diverticulitis? Perdón, la diverticulitis no, la enfermedad diverticular. ¿Y a los diarreicos? Sí. ¿Quién piensa que los diarreicos tienen más divertículos? A todos. Cualquiera, son cambios de presión. O la presión que haces porque te constipaste, o la presión que haces porque tenés una diarrea crónica o un síndrome colorectal y vas con diarrea muy seguido. ¿Sí? Piénsenlo desde ese lado. Son paredes laxas que se van a ir herniando de a poquito. Recordemos que tenemos la microperforación, la gingiva y todas nuestras amadas cosas que vemos en las internaciones. La mayoría, como les digo, son asintomáticos. Muchos de ustedes se van a enterar en el momento que se hagan su primer colono, o la penúltima, o en algún momento de su vida. ¿Sí? Calambres, dolores abdominales, pueden tener o no sangre, como decíamos recién. Y siempre pensar que la principal región donde vamos a tener es sobre la cadera, fosa ilíaca izquierda, y donde vamos a tener ahí nuestros mayores síntomas. Ahora, cuando a ustedes les cae un paciente, pongámoslo de este lado, si a ustedes les cae una paciente mujer con lo que parecería ser una enfermedad diverticular, que no pueden dejar de preguntarle. Si es joven, síndrome menstrual, si es una señora que ya está en menopausia, controles ginecológicos. Chicos, no tienen una idea de la cantidad de gente que anda por ahí en el mundo sin controles ginecológicos. Y la mayoría de esas va a tener la suerte de cruzarse con alguno de ustedes y ustedes hacer prevención. ¿Sí? Tómense 2 minutos. Los que vayan a revisar pacientes en el consultorio por cualquier cosa, revisen los abdomen, revisen las panzas, son 30 segundos. Mientras le van percutiendo la panza, le dicen, ¿y tus controles ginecológicos? Bien, gracias. Anda al carro. Nosotros como internistas tenemos esa obligación de tratar de llevar a cabo todas las medidas de prevención que podamos. Y son 30 segundos en un consultorio. Ahora, divertículos. Solo colónicos, podemos tener divertículos en otros lados. Esperen que no llevo escuchado, che. Sí, ahí tiró uno, sí, ya estaba medio dormido, pero digamos sí. Escúchenme, pueden tener divertículos y divertículos grandes en el duodeno. ¿Sí? Tiene otro tipo de manejo. Sí, con antibiótico pueden tener ese manejo, pero piensen en algo. El divertículo en general del duodeno es de boca ancha, es grande y tiene una función tipo reservorio, ¿sí? Con lo cual se tiene más tendencia a infectar. Así que ahí lo van a poder ver. La tomografía nos ayuda en más del 90% de los casos. La eco. ¿Cuántos de ustedes vieron una diverticulitis por eco? La realidad es que están descritas de diverticulitis por eco. Yo ya digo, en 16 años me costó verla. La reso nos puede ayudar si eventualmente el paciente por algún motivo no lo pudiera hacer. Siempre tenemos que evaluar el contexto. Esto sí es para llevarse a casa. ¿Sí? Le hacen la colonoscopia en una enfermedad diverticular. ¿Por qué? ¿Por qué no le hacen la endoscopia en una enfermedad diverticular aguda? Exacto, lo vamos a perforar más. ¿Sí? Entonces, evitemos la perforación de los pacientes al fuete, evitemos los juicios de mala praxis al fuete por hacer mal las cosas cuando no están indicadas. Siempre. ¿Sí? Piensen ustedes, le ponen aire en una manera controlada. ¿Sí? Pero el paciente ya está con dolor y ya probablemente perforado. No se ganen un problema. Sí, lo que pueden hacer es eso.
hacerle un control entre 6 a 8 semanas después. ¿Sí? Y además, yo ya hasta soy un poquito más lento y hasta 3 meses capaz que se lo hago, no se lo hago tan rápido, ¿sí? Si lo tengo controlado en el consultorio y todo. Hinche, dolor de cabeza de todos nosotros, de toda la guardia, que viene tu residente superior y te dice, es una hinche y uno A, uno B, pará, negro, tengo 16 ingresos, bastante me di cuenta que no hay articulitis, ¿sí? Entonces, básicamente tenemos la descripción original de hinche, ¿sí? Por los 4 estadios. Lo peor que nos puede pasar es una peritonitis. ¿Alguno vio en este último tiempo una peritonitis por una diverticulitis? No. Okay. No, lo pregunto en serio, más que nada para ver dónde trabajan. ¿Vos sí? ¿Dónde trabajas? En mi casa, en Camilo. ¿En Camilo? ¿Mirá? Y escúchame, ¿y había llegado muy pasado el paciente? O sea, tenía bajo umbral de dolor socioeconómico bajo para... La mayoría son pacientes de prepaga, quedan rápido a la consulta, a la guardia. Por eso, pero digo, para una peritonitis así bien perforado, una peritonitis tipo 4 cuadrantes estaba. Y bueno, se pasó el quirófano, la verdad. Claro, sí, por eso. Pero es lo más raro, o sea, hoy el paciente está dotado de muchas más cosas. En general, esperas que te pase esto en el hospital del tercer cordón y ya cayéndote casi del mapa. Pero bueno, ojo y tengan cuidado sobre esas cosas. Y después hubo modificaciones basadas en la tomografía. Discusiones varias que siempre tenemos con esta parte. ¿Qué le vamos a recomendar a nuestro paciente? ¿Qué es lo que necesitamos cambiarle de la fisiopatología al paciente que ya tiene enfermedad articular? La presión, no la presión arterial, la presión que maneja tu ampolla rectal en tu intestino. Se la vamos a manejar a través de la dieta. Si es constipado, metamos de fibra. Y si tiene un síndrome intestino diarreico, al revés, restringámosle un poquito y pongámoslo un poquito más seco. Porque si tiene una diarrea expresiva que va 3 veces por día al baño, se sienta y es una expresión, la presión que está manejando es muchísima. ¿Sí? Entonces, pongámosle sí, dieta, rica en fibras, todo, pero siempre adecuado al paciente que tenemos. Ojo con eso. Mantener un peso relativamente normal, la realidad que la normalidad no existe, mantengamos dentro de las guías. Realizar actividad física, ¿sí? El tema del cigarrillo hay que sacarlo de la vida, básicamente, no es porque tenga diverticulitis, hay que hacer campaña porque la gente deje de fumar. Paréntesis, y de vapear. No nos quedemos solo en el pucho, nos quedamos en todo lo que entra el pulmón por el consumo de alcohol limitado y si quiere abuso tratemos de que no, y los picantes. Con los años uno se pone más viejo y más negociador. Uno trata de, la guía es algo cuadrado y yo no puedo entrar a mi paciente que es un círculo en un cuadrado, así que trato de amoldar las cosas. No vayan a tirarle la guía por la cabeza al paciente y tratar de que haga las cosas. Traten de negociar. Listo. Tomás vino. Listo. Bájame la cantidad. No te tomes 3 botellas por semana. Negociamos 1,5. Fumás. Fumá la mitad. ¿Comés picante? Bueno, tratá de no comer picante porque la vas a pasar mal. Pero negocien con los pacientes, ¿sí? El paciente que se pierde es ese que uno va y le pone todas las restricciones. Y no es lo importante que se pierda a nosotros para el tema de nosotros cobrar la consulta, lo que sea. Se pierde en el sistema de salud. Cuando se pierde el paciente en el sistema de salud, llega destruido. Los costos se disparan y los pacientes les va mal. ¿Sí? Tengan siempre en cuenta eso. Un ratito de empatía nos puede pasar cualquier cosa, nos puede ir mal, lo que sea. Respiramos hondo, 5 minutos de empatía y van a ver que mejoran mucho. Maneja ambulatorio o no ambulatorio. Discusión que siempre he tenido por los cirujanos. ¿Por qué les reinternamos a la hincha y uno? Si les podemos dar antibiótico, como dice la guía, contra el dolor a 48 horas. Empiezan siempre. El paciente es añoso, es frágil, tiene esto, tiene comorbilidades. Están avalados, si no están con una leucocitosis severa, no están persistente. Y es solo 1 a 1,
a mandarlo a casa. Antibiótico contra las 48 horas. ¿Sí? Pero vuelvo a lo mismo. Tienen que estar muy encima de sus pacientes. Antibiótico el que el centro considere. Esto está de algunas guías, pero la realidad es que cada centro está desarrollando por la cantidad de infecciones. Yo acabo de dejar clínica después de muchos años en Filoquieto, ¿sí? Yo estaba en la planta de internación. Nosotros teníamos nuestra guía especial de antibióticos para enfermedad abdominal. Cada centro debería desarrollar con su comité de infectología, según sus prevalencias, las diferentes guías de tratamiento antibiótico. Básico, les dejo acá algunos esquemas, pero deberían de trabajarlos con sus centros en particular. La dieta, hay una dieta de una guía alemana que, si bien no se requieren las restricciones en los pacientes hospitalizados por una apendicitis aguda no complicada, y ahí está la discusión de las dietas. Depende de dónde agarren, la S3 alemana es muy buena, depende de dónde se agarren, les va a poner restricción de dieta, de extensión no. ¿Quién de ustedes le dice a sus pacientes con diverticulosis que coma semillas? Nadie. ¿Quién de ustedes le dice no abuses de las semillas? El punto no radica en semilla sí, semilla no. ¿Dónde radica el punto? En la boca del divertículo. Si su endoscopista les dice, che, mirá, tiene boca chiquita, ¿sí? La boca chiquita para una representación sería algo así. No es lo mismo que tiene una boca ancha, que sería algo así, donde cualquier cosa entra y sale y nos genera un flebolito y nos infecta. Siempre fíjense en eso. Igual el abuso nunca de las semillas, pero si no tiene boca relativamente ancha, es un constipado y con la chía le va bien, y bueno, lo mantengo con alguna otra cosa, pero lo ayudo con chía. Lo mismo, hospitalización y antibióticos endovenosos solamente si se requiere. Para los abscesos pequeños, hasta la 1B, ahí tendría que ser antibióticos solamente endovenosos, sin restricción de dieta. O sea, el medievalismo de no come y antibiótico, no puede comer y antibiótico. ¿Sí? Y los más grandes sí habría que ir mirando. Primero, la dieta. Segundo, si tienen o no tienen colección, y como siempre les va a decir el cirujano, llama al cirujano percutáneo. Muchas veces se va a drenar en forma percutánea antes de hacer la cirugía. Y si tuviéramos una peritonitis con grado 3, grado 4 de Hinchey, que requiere una cirugía urgente, ¿cuántos de ustedes le dirían al paciente, mire, le van a hacer la cirugía de Hartmann? ¿Alguno le diría, puede que también con un Hartmann? No. ¿Y con una cirugía de Arman? Ok. Mi última rotación de clínica, yo soy algo autorreferencial, a veces no me juega bien, por la edad, pero soy de la gente que quería hacer gastro y que dijo, coloprocto no lo voy a ver nunca, porque no somos cirujanos. Entonces me fui a rotar al Bonoino Unadondo, donde casi me cortan la lengua por decir cirugía Hartmann, porque es el señor Armand, que es francés. ¿Sí? O sea que no existe más el Hartmann, porque no es inglés. Es Henri Albert Armand. ¿Sí? Dato de color, pero pueden ilustrar a sus cirujanos que todavía siguen diciendo Hartmann. ¿Sí? Para la hemorragia. Che, ¿se bancaron una hora o dos y siguen despiertos? No me colé. Vamos así. ¿Qué tenemos que hacer siempre con las hemorragias? Básico. Esto va para todo. Lo que es hemorragia digestiva baja, tienen que considerar algo. 70-90% se autolimita. Nos da pánico, lo entiendo, yo estuve en ese lado, nos da pánico que en la guardia a las 3 de la mañana el señor sangra como que fuera un cohete que va para el espacio. Se autolimita. Si no se descompensa, si no tiene una SA, si no tiene marcapaso.
si no tiene 3 STEM. Si es un paciente relativamente joven que no tiene grandes comorbilidades, se autolimita y podemos darle curso a que, bueno, te espero y te voy poniendo el resto de las cosas. La colonoscopía, en ese caso, podrían hacerla dentro de las 12 a 24 horas. Siempre saben lo mismo, saben que van a llamar al endoscopista y le dicen: ponele rojos, estabilizámelo, pasar la terapia si no cuenta bien. Yo te lo doy al demostrador, así, a mí eso no me la cuenta los endoscopistas, vas a pelear conmigo. Entonces lo estabilizan y si estaba ok, le hacen la endoscopía. Y de vuelta, hemoclip, banding podría llegar a ser, pero principalmente acá va a ser hemoclip o algún método con argón o la inyección de epinefrina, ¿sí? Y es más, la mayoría de las veces se prefieren métodos combinados. Cuando se ven sangrados abundantes, un solo método no es suficiente. Entonces puede ser la adrenalina, o sea, la epinefrina, más el hemoclip, ¿sí? Esas pueden ser las cosas. En mi experiencia, la ligadura con bandas para divertículos no vi. Esta es la guía, pero no vi. ¿Qué hacemos con los... acá dice antitrombóticos, pero bueno, sería con la aspirina, la tenemos que interrumpir. Por lo menos 3, 4, 5 días para este manejo. El clopi deberíamos de verlo, siempre lo mismo, riesgo-beneficio del paciente que tienen adelante. Si su paciente tiene un stent puesto hace 3 semanas o hace 2 meses, yo me encomendaría al señor, le dejaría el clopi, le haría las terapias y vemos, ¿sí? Prefiero que sangre un poquito a que tenga un infarto. Y siempre el rol de la cirugía o el hemodinamista amigo a mano, cosa de poder hacer. ¿Cuántos de ustedes tienen hemodinamia activa? La mayoría tienen. Bueno, ok. Siempre que tengan algún sangrado digestivo y que vean que el paciente se puede llegar a complicar, si tienen en su centro el cirujano en la guardia, hablen con el cirujano. Pero siempre díganle al hemodinamista: che, ojo que tengo este paciente que puede llegar a sangrar, así no te aviso durante la madrugada, ya sabes que está. Y les cambia mucho la perspectiva, ¿verdad? Si pedir el angio-TC, que vuelo más tarde y te hago lo que necesites. Pero siempre tengan a mano al hemodinamista, es un recurso muy, muy grande. Y llegamos a la angioplasia de los pólipos. Mira, porque este viaje viene un tobogán esto. Y todavía me falta cáncer de colon. Y me falta FIT. Sí, yo en mi vida hice 80 diapositivas. No soy de esa escuela. Pero estoy acá solito. Si no, ya le hubiese entregado el bastón a otro. Vamos un poco con las angioplasias. Trato de poner humor porque sinceramente esto es aburrido. Vamos con las angioplasias. A ver, ¿cómo le explicamos rápido a un paciente que tiene una angioplasia? Yo en el consultorio se lo digo de esta manera sencilla. Mire, usted tiene una malformación muscular. ¿Vio las arañitas que tiene en las piernas? Si no las tiene, alguna de la familia las tiene. Lo mismo le pasa en el intestino y eso de vez en cuando sangra. Ahora, usted viene por anemia crónica, viene con alguna pérdida de sangre, se la encontramos en una sangre oculta material fecal o alguna cosa más, bueno, hagamos los estudios endoscópicos. No lo vemos con la colono, le pedimos la cápsula, que era un poco lo que nosotros queríamos. Recuerden que más o menos de unos 10 milímetros, con suerte, no mucho más de eso. Ahí tienen la imagen, fíjense qué hermosa angioplasia que tienen ahí. No sé si ustedes son como yo, pero el doctor Murra nos ha sacado todas las presentaciones. Siempre le robamos cosas por el doctor, ojalá algún día lo conozca porque le robo foto como loco. Vamos de vuelta. Tenemos métodos agregados para los pacientes que tienen anemia, la mayoría de ellos son asintomáticos, ¿sí? Y de todos esos asintomáticos, solo el 8 tienen angioplasia, ¿sí? Que tienen anemia o alguna otra cosa. Lo vamos a ver con la incidencia baja. Los pacientes principalmente entre 50 y 60 años van a tener todo esto, que son el intestino delgado, principalmente el yeyuno, y ahí va aumentando el colon, que los de colon son más del ciego, y las de estómago son raras. Pues lo mismo, ahí ese 32%, en mi experiencia, son muy raros. Después,
generalmente pueden tener lesiones aisladas, como dice ahí, las aisladas son más del derecho. Las difusas pueden afectar todo el colon, si no tienen una predilección por un lado u otro. Para tener en cuenta que, como dice acá, pacientes con enfermedad renal, con bombilio o con estenosis aórtica, pueden tener. La asociación de estenosis aórtica es alta, estenosis aórtica más angiodisplasia. Así que, si su paciente por la estenosis aórtica no le hizo la mitad de los glóbulos rojos y no le dio una anemia hemolítica por el flujo turbulento de la estenosis, pensar si está con anemia en que tenga una angiodisplasia. Y la proctitis crónica puede llevar ahí a una úlcera total o a alguna angiodisplasia secundaria principalmente a radiación. Para diagnosticarla, principal manifestación, anemia ferropénica, contexto de hemorragia de origen oscuro. Se llevan el 3 al 40% a veces de nuestras hemorragias digestivas bajas y principalmente las de delgado. La endoscopía, como les decía, muchas veces sirve y las podemos ver, pero las que están en nuestra parte ciega, el intestino delgado, van por cápsula. Los tamaños dicen que 5 a 12 milímetros es el tamaño de el diámetro de la uña, no más que eso. Podemos hacer angiografías con nuestros pacientes si tienen un sangrado activo. La realidad es que encontrar por la angiografía una angioplastia de 1 centímetro o menos es complicado. Pueden hacer los radionucleóticos que ya conocemos, hacer glóbulos rojos marcados y la cápsula para que nos diga bien dónde, y la enteroscopía doble balón. Cuando tenemos una angiodisplasia, ¿qué es lo que vamos a hacer? Después de la pausa dramática, pues ya no tenía más saliva. Vamos a hacer argón. Básicamente no tenemos mucho más para hacerle. Si no tenemos más para ofrecerle, hay que cauterizar y hay que quemar. ¿Sí? Entonces, se pone la foto de hoy, ponemos el endoscopio, sea doble balón si es que estamos en alguna parte del hígado, o sea a través de una veda o a través de un colono. Ponemos la sondita con argón y tiramos el gas, hacemos una chispa, eso se prende durante menos de un segundo el argón, quema y ya está. Es más, pueden sentir, si ponen la mano, hace ¡pluf! Y ya está, arriba de la panza. Básicamente le estamos expresando un pedacito. Y si no pueden usar sondas bipolares, tampoco uso, acá se prefiere argón para todo esto. ¿Podrían usar algún esclerosante? La realidad es que sí, el tema es tenerlo. Acá la accesibilidad al método es más para poner argón. Esclerosante, ¿saben dónde pueden ver? Quizá lo llaman como vicio, pero cuando tienen varices. ¿Sí? Las varices, las GOP, las varices gástricas, muchas veces se les pone algún esclerosante. Hemostasia por clip endoscópico, la realidad es que un hemoclip, algo de 10 milímetros, está medio complicado, salvo que esté sangrando. Ablación por radiofrecuencia es otra opción, el problema son las distancias. Y entramos acá en el farmacológico, otra parte que a mí a veces me entretiene como para pensar esta parte. Supongamos que, como me pasó el año pasado, tengo 2 pacientes con medio para contarles. Tengo una señora de 87 años que de la pandemia, ahora pobre falleció por un infarto hace 1 año y medio, pero de la pandemia hasta hace 1 año y medio, como digo yo, iba al sanatorio y cargaba Bipower porque se ponía 2 a 3 unidades de rojos por internación y hacía 4 a 5 por año, porque tenía unas angiectasias que habíamos encontrado en algún momento y no había caso, se las trataron y volvía y recaía. Supongamos y hagamos exclusión de otro tipo de diagnósticos, ¿sí? Como una displasia o un síndrome de freno medular por cualquier otra cosa, ustedes podrían ponerle octreotide o talidomida, ¿sí? Principalmente en dosis, la talidomida de la literatura dice hasta 200 miligramos día, lo tolerable es 100. De 100 para arriba ya no lo tolera el paciente, empieza con mucho malestar, y lo otro que puede tener son parestesias y lesiones distales a nivel
nervioso. Entonces uno tiene que tener ese principal cuidado. El octiotides lo tiene que autoinfundir o que se lo infunda a otros. O sea, se tiene que estar pinchando todos los días, lo cual en una señora grande es complicado. Con ella opté por usar talidomida, 100 miligramos por día, y la mejora que tuve fue un tiempo de aproximadamente noviembre a febrero, con una caída progresiva, no dejó de caer, caída progresiva pero mucho más lenta de lo que era habitualmente, porque cada 2 meses se internaba y ahí yo logré un run de unos 3-4 meses, donde tuve 8 gramos de hemoglobina en la última internación, partiendo de 13 más o menos. O sea, no le cambió mucho el pronóstico, pero vuelve lo mismo. Es una señora grande con un montón de comorbilidades. Y la otra es una chica que terminó ahora con el tratamiento hace poco, una chica de 50 años, que si vuelve a recaer, se va a ir con usted del consultorio. Porque también tuvo 2 o 3 internaciones, es más. Hizo una APC, hizo un argón por una enteroscopía retrógrada, se fue y volvió anémica, le hicimos una cápsula nueva, tenía anterogradas, así que se terminó comiendo una nueva APC anterógrada. La angiografía y la embolización, bueno, lo mismo, depende de todo siempre, como en sangrados, en la cantidad de sangre que pasa por mililitro por minuto para poder encontrarla. ¿Quieren paramos 10 minutos? Gracias. Denme 10 minutos, porque